Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos iniciando un Zoom sobre Mpox. Como ustedes saben, Mpox ha generado una alerta en la Organización Mundial de la Salud por el potencial que tiene de diseminarse y hacer una pandemia. Como principio, cuando esto ocurre, los países se deben preparar. Y prepararse quiere decir ver todos los componentes que tienen que estar en línea y estar listos para responder en caso de que empiecen a aparecer casos. Así como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y no porque hayan casos en las Américas, hasta donde sabemos, o en Chile, pero tenemos que estar en condiciones de adaptar rápidamente los sistemas de diagnóstico, los sistemas de reporte y vigilancia, pero también lo que es la prevención y control. Y dentro de eso, la prioridad que vamos a tomar en esta presentación es las precauciones que debe tomar el equipo de salud para estar en condiciones seguras en caso de tener que atender enfermos. Vamos a tener tres presentaciones hechas por el Departamento de Epidemiología, que está el doctor Cristian García, su director y su jefe, y el doctor Mauro Orsini, que es nuestro líder natural en control de infecciones del Ministerio de Salud. Entonces, Cristian nos va a contar primero todo lo que se refiere a la epidemiología de brote en pox actual y la vía de transmisión, etcétera, que debemos saber. Así que muchas gracias, Cristian, por prestarnos tu tiempo en esta ocasión. Adelante. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación, por la invitación y siempre un agrado compartir lo que estamos viendo a nivel internacional y a nivel nacional con la red. Y para que tengan un contexto en general de qué es lo que está pasando, cuál es la situación y justamente, como bien decía Fernando, cuáles son las medidas que tienen que tener los profesionales y trabajadores de la salud para protegerse, pero también cómo son las medidas para poder detectar rápidamente, reportar y hacer los controles necesarios, porque acá, junto con lo que pasa con muchas otras enfermedades transmisibles, hay medidas de salud pública que se pueden hacer para cortar la cadena de transmisión. Entonces vamos a presentar la situación epidemiológica general en algunos pocos minutos. Partiendo por la situación internacional, voy a sacar una cosita aquí. Ahí, perfecto. Si se ve el puntero rojo, ideal para que puedan seguir la presentación. Lo que nosotros hemos visto a nivel internacional es que el Mpox es una enfermedad que ya se conoce hace algún tiempo, en los años 70 se diagnostica y se conoce a través de primates que estaban en cautiverio, pero en realidad el, el reservorio que no se tiene claramente cuál es el reservorio natural, pero sí que uno de los animales que lo transmite al hombre de manera más habitual son roedores en el África. Y de hecho, el África es una zona endémica en el centro de África y en la zona del África del este, perdón, del oeste. Como ustedes ven, en el año 2022 se inició este incremento importante de casos que partió con algunos casos en África, pero también empezó a afectar a Europa, a las Américas y después a todo el mundo. Y que llegó a tener más de 100.000 casos detectados desde entonces hasta la fecha. Y para poner en contexto, esto es lo que se reportó a nivel internacional el año 2022, 2023, y es lo que estamos reportando también de manera oficial y en los casos confirmados a nivel de este año. Si bien el último mes se notó un aumento de un 8% respecto a los meses anteriores a nivel internacional, esto es el mes de julio, sí las proporciones y los números son bajos. Vamos a hablar por qué la importancia de lo que se ha encontrado en esta ocasión. Y la mayoría de los casos reportados estos últimos meses, este último año, pero principalmente los últimos meses, han sido en África, con el 54% de los casos reportados, y en las Américas también un 25%, que está enfocado justamente en estos dos territorios. En términos generales, este
esta pandemia, podemos decir, de Mpox, que se inició en 2022, afectó a Europa, como ustedes ven, a todas las Américas y Asia de manera importante en muchos de los territorios a nivel global, principalmente, y los países con más detecciones son países grandes por lo demás, Brasil, Estados Unidos, por supuesto que China, la República Democrática del Congo que está acá, y algunos otros como nosotros de las Américas han reportado un número también importante en torno a los miles. ¿Mm? La situación del último tiempo y lo que va desde este año. Se fijan, se nota una tendencia al aumento. En verde, la región del África, que ha reportado la mayor cantidad de casos, sobre todo en los últimos meses, algo menos, pero también y relativamente estable, con alguna variación en los últimos meses, en la región de las Américas, que han detectado principalmente eh, Mpox. El resto, si bien hay algunos casos como la región europea, se ha mantenido con casos esporádicos, que es también, ¿no? Vamos a ver la situación de nuestro país. A agosto del 2024 se ha determinado que justamente la República Democrática del Congo, que es un país endémico y que normalmente tiene casos que son asociados a exposición directa a animales y en las zonas rurales, eh, y se detectó una situación distinta este año que vamos a revisar. Se ha determinado que tiene un riesgo alto, al igual que otras zonas endémicas de los países vecinos, que también tiene un riesgo alto y un riesgo moderado en otros países del África como Nigeria, que también es una zona endémica, y todos los países del África, especialmente de los más cercanos. ¿Mm? ¿Qué ha pasado en África? ¿Mm? Si ustedes se fijan, se han reportado casos, muchísimos casos sospechosos sin confirmación diagnóstica. Yo aquí voy a dar cuenta solamente de los casos confirmados, que es una proporción de ellos, pero sí la curva nos da cuenta de cómo ha ido evolucionando. En África, en julio del 2022, hubo un número de casos, principalmente en Nigeria, asociados al clado y al clado 2 y que fue el que después se expandió a lo largo del mundo. Y, por supuesto, hubo en algunos otros países, como en la República Democrática del Congo, que ustedes ven aquí en azul, y con casos esporádicos, y en los últimos meses y el último año se ha notado un aumento importante. En África. De hecho, este año ya reportan 6.000 casos confirmados, porque se han reportado cerca de 15.000 y un poco más de casos confirmados y sospechosos también, eh, en 12 países y con 26 fallecidos. ¿Mm? Estos 3.500 son los que se han encontrado en esto, principalmente en la República Democrática del Congo, que da cuenta prácticamente de todos los casos durante este año. Son 3.235, algunos otros, Burundi y repúblicas de África Central, países que son colindantes y vecinos de este. ¿Qué es lo que se ha encontrado durante este año y por qué es importancia? Normalmente el clado número 2, que fue el que afectó el año 2022 principalmente y se expandió por todo el mundo, está asociado al África Occidental, como ustedes ven aquí en amarillo o naranjo. Durante este año se ha reportado principalmente un clado 1, que es típico de la República Democrática del Congo, que afecta principalmente, históricamente, a niños. Tiene una tasa de letalidad un poco más alta, de alrededor del 3%, comparado con el clado 2, que tuvo eh, una letalidad bastante más baja. Tuvimos algunos cientos de fallecidos en el mundo, con más de 100.000 personas diagnosticadas. Eh, lo que se ha visto además es que se ha salido de la presentación habitual en la República Democrática del Congo, donde normalmente eran las zonas más rurales y que se asociaban a la exposición zoonótica. Durante este año se ha visto que si bien existe esa y afecta a niños y a personas jóvenes, lo que se ha visto que se ha trasladado hacia algunas otras zonas que son zonas más urbanas, que afecta a adultos y que ha afectado a personas
con comercio, que ejercen el comercio sexual, que han existido conglomerados de hombres que tienen sexo con hombres y que han encontrado también a personas con contacto con estas personas. Y la mayoría de los casos de este clado han sido justamente con estas características y que inicialmente se reportaba una letalidad bastante más alta a la esperable en esta enfermedad. Ahora, siempre hay que mirar con cuidado las letalidades porque depende de la capacidad diagnóstica que exista, pero se ha reportado una letalidad que era en torno a el clado 1. Hoy día estuvimos reunidos con el CDC y estimaban justamente una letalidad que era algo menor y muy parecida a la del clado 2 en esta ocasión. También se han visto países vecinos que no habían notificado anteriormente casos, como Burundi, Kenia, Ruanda, Uganda, que han estado detectando, son todos del área eh, oriental de la República Democrática del Congo, y que justamente se han visto afectados, y muchos de estos casos también son asociados a personas que han estado previamente en estos países, camioneros que se trasladan de un lugar a otro. Los dos distintos clados, o sea, del clado 1A, que era principalmente el que se encontraba previamente, con este clado 1B que se está encontrando, vean que hemos tenido una presentación relativamente similar, de aumento durante este año de manera importante. Y desde el 1 de enero del 2022 hasta el 18 de agosto del 2024, que se notificaron esto en África, con 48 muertes, y el 2024 se han reportado estos 3.500 en 12 países distintos con 26 fallecidos. Y nuevamente en los casos que se han encontrado en estas otras repúblicas vecinas a la República Democrática del Congo que han sido afectados. También se ha visto un contagio de personas y de viajeros, ambos casos fuera de África del clado 1B, que es el nuevo que se ha encontrado, se han reportado en Suecia y también en Tailandia. Ambos son casos que estuvieron en África, en República Democrática del Congo, con antecedentes de viaje y que fueron diagnosticados. No se han encontrado otros casos de este clado. Y aquí, ojo, pues se han detectado casos de Mpox, pero no se han detectado este clado en personas que no hayan estado previamente en el territorio donde se ha encontrado esto circulando durante este año. Eso quiere decir que hayan estado en la República Democrática del Congo. La situación de las Américas, que hasta el momento, hace poco estuve consultando a todos los jefes de epidemiología de las Américas, si es que hayan encontrado alguna cosa, y todos, evidente, con las noticias han encontrado sospechas, algunos han encontrado casos esporádicos, pero ninguno hasta el momento ha detectado el clado 1B asociado al aumento de casos en África. La situación epidemiológica en las Américas, y ha sido una de las regiones con mayor cantidad de casos, ustedes lo ven, aquí la curva 2022, una curva importante, llegó a diagnosticar 4.500 casos a la semana y una baja posterior muy parecida a lo que se ve a nivel mundial y lo que vamos a ver también a la curva de nuestro país. Y durante el año 2023 se mantuvo de manera baja, y el 2024 también, y que aquí hacemos un zoom a esto, y que si bien se ha estado reportando casos, a algunos decenas o cientos, ¿cierto? Se nota una curva descendiente que puede deberse a dos cosas principalmente, o una mezcla de las dos, una en la capacidad diagnóstica, en la sospecha, por supuesto, pero también en que existe menor circulación. La mayoría de los países han tenido y han reportado casos esporádicos. Y se han reportado 63.270 casos confirmados de Mpox en las Américas y 141 fallecidos. 90% del total de casos se registraron durante el primer alza de Mpox en el año 2022. Y la vigilancia genómica, lo que ha identificado hasta el momento es el clado 2, específicamente el 2B, que es el asociado a este gran incremento de casos asociados a el África del
occidental y a los casos que ocurrieron principalmente en Europa y, por supuesto, bueno, en las Américas. Y ustedes ven aquí también cómo está la situación en las Américas desde el 2022 hasta ahora, que tiene dos de los países con mayor cantidad de casos y, por supuesto, muchos países que tienen un número importante, como Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, que han reportado desde el 2022 entre 1.000 y 9.999, ¿no? Entonces, países como Brasil, Estados Unidos, bastante más. A nivel nacional, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Y como ustedes ven, una curva muy parecida a las internacionales, muy alineado a este incremento durante el 2022. En azul, los casos confirmados y en color rojo, los casos probables. Y que desde el año 2023 hemos tenido casos básicamente esporádicos. De los 1.482 casos, la gran mayoría fueron en el 2022, 54 casos en el 2023 y eh, el, hasta, hasta lo que tenemos hasta la semana actual, en el 2024 se han reportado 7 casos, 6 de ellos el primer semestre y están dentro del reporte del primer semestre, y uno que ocurrió también en el mes de julio, a finales del mes de julio, en el norte de nuestro país. Todos los que se han podido determinar su clado son asociados al clado 2. Como ven aquí, en distintas regiones, el año 2022, 2023 y el 2024, se centran en el centro del país, donde también existe mayor cantidad de gente. La región metropolitana tuvo un montón de casos y un número importante de casos, eh, dando un total de más de casi 1.200 casos en total, y el 80%, la región de Valparaíso también tuvo un número importante, y el resto han tenido casos esporádicos y que han sido un número menor respecto a lo encontrado en estas dos regiones. Aquí un poco más de detalle, 2022, mientras más azul, amarillo es más bajo, azul es más alto, como ustedes pueden ver el centro del país, algunas otras regiones también, regiones con una cantidad de población importante, diagnostican también un número importante. 2023 con casos esporádicos también, pocos casos, 54 en total, recuerden, y durante 2024 se han reportado en la región metropolitana, en Coquimbo, y el caso de julio en Tarapacá, también reportado la semana 28. Dentro de la región metropolitana, ustedes ven cómo se ha distribuido espacialmente, bastante homogéneo, podríamos decir, a lo largo del territorio de la región metropolitana a través de las comunas. Eh, Algo similar el 2023, un poquito menos representada la zona norte, y algunas centro de la región, y el 2024, como son casos esporádicos, es difícil establecer un patrón claro. Los casos son principalmente el 98% corresponden a hombres y el 2% mujeres, 30%. Todos los casos de este año son hombres. El 49% de los casos son personas y hombres, principalmente entre 30 y 39 años, eso quiere decir personas adultos y adultos jóvenes. Ustedes ven aquí la curva y el histograma de las edades. Pocos casos menores de edad. Tuvimos casos en niños pequeños también, en el año 2022 asociado a contactos. Eh, y baja también a medida que avanza la edad. Entre los síntomas, y esto es muy importante, porque es lo que se ha encontrado, el 99, prácticamente todos los casos se han presentado con el exantema, lesiones genitales, una proporción muy importante de ellos, y asociado a la forma de transmisión. Recordemos que esto se transmite a través del contacto estrecho, prolongado, piel con piel, y eso incluye las relaciones sexuales. Han presentado también un número importante de linfoadenopatías, cefalea, mialgia y fiebre. Algunos otros de los síntomas son menos frecuentes, pero con esto son los principales. Y recordemos que esto parte con lesiones planas, con una decoloración, posteriormente una lesión macular, rojiza, evoluciona a una pápula y después pústulas y después a la cicatrización y después a, a recuperar la indemnidad de la piel, y es el momento en que dejan de contagiar. Mientras están en las otras fases, la persona está liberando virus por
esas lesiones. Y de ahí la importancia de detectarlas rápido, hacer el aislamiento respectivo de la persona y evitar el contacto con otras personas y por supuesto hacer el estudio de contacto para determinar si hay personas que pueden hacer o no la enfermedad. El periodo de incubación es entre 3 y 17 días y la duración de la enfermedad y de las lesiones es alrededor de 21 a 28 días. Así que hay que estar muy, muy atentos justamente a estos periodos para los estudios de contacto. Por supuesto, la sospecha ante viaje, ahora que viene también las vacaciones de septiembre, las acciones de mayor riesgo como son sexo, y vamos a ver también algunas de las características que vimos en nuestro país de las que se asocian más a conglomerados y brotes. Contacto con personas desconocidas, sexo también en grupos, en fiestas sexuales internacionales, que fue uno de los puntos también que amplificó de manera importante estos contagios en Europa y que también tuvimos algo similar en ocasiones acá en Chile. Como les comentaba, no voy a ir en detalle todo esto, ustedes pueden ver acá, esto lo que nuestro sistema es capaz de detectar, los brotes o conglomerados, se hace un análisis de las personas y quiénes son los casos, las exposiciones, y lo que encontramos que se detectaron principalmente brotes y conglomerados relacionados a actividades sexuales de hombres que tienen sexo con hombres, que ocupaban o aplicaciones de citas, en fiestas donde había intercambio de pareja o comercio sexual incluso, en menor proporción, pero hubo también hacinamiento en espacios comunes donde compartían ropa o enseres, donde en muchas ocasiones había un caso índice que era un hombre que tenía sexo con hombre, y entre otros afectados se encontraron familiares cercanos, ¿ah? Y de contacto estrecho y prolongado. Esto no se contagia a través del contacto en el transporte público, de piel con piel o dar la mano, simplemente, sino que tiene que haber lesiones o estar en contacto de manera permanente con la persona infectada. También, y esto es muy importante para ustedes, ¿ah? Se describió también con caso considerado a personal de salud relacionado al uso inadecuado de los EPP. Por lo tanto, es importante estar muy atento a las sospechas, a el uso correcto para la protección del personal de salud. En resumen, la situación epidemiológica, entonces, hasta la semana 34 de este año, se han reportado 1.482 casos. De estos, 402 fueron hospitalizados con fines de aislamiento y manejo de lesiones con morbilidades. Hubo 3 fallecidos, todos relacionados con coinfecciones y con un estado inmunitario muy, muy deteriorado. Eran 3 personas con coinfección con VIH, con un tratamiento, en algunos casos sin tratamiento, en otros con tratamientos irregulares y con complicaciones que ya llegaron con una complicación, con etapas clínicas bien, bien avanzadas. El perfil de caso se presentaron en un rango entre 6 meses y 89 años, pero principalmente en personas jóvenes con una mediana de 34 años y entre 30 y 39 años es la gran mayoría de los casos que se detectaron. El 53% de los casos se autorreportaron como personas viviendo con VIH. 11% han tenido también sífilis concomitante, 1% con gonorrea. Y respecto a la distribución de casos a nivel regional, todas las regiones presentaron al menos un caso y la ARM concentró la gran mayoría en todo este periodo. La OMS ha establecido algunas recomendaciones como a los países que elaboren y apliquen todos los planes de reforzar la vigilancia, las acciones de salud pública, la prevención para cortar la cadena de transmisión y eliminación de la transmisión de persona a persona. Eso dentro de las recomendaciones, como les comentaba, mantener las capacidades de vigilancia y diagnóstico, que es como nosotros lo hemos desarrollado desde el 2022, rápidamente desde ese entonces cuando se declaró este inicio de casos, especialmente en Europa, en pocas semanas ya el Instituto de Salud Pública tenía la capacidad diagnóstica y hoy día está distribuida a lo largo de todo el país, en toda la región existe a lo menos un laboratorio que es capaz de hacer el diagnóstico y por supuesto también el sistema de vigilancia y de reporte, donde de la manera más expedita
cualquier persona que sospeche un caso debe comunicarlo de la manera más expedita a la Seremi correspondiente para poder hacer los reportes en conjunto y poder hacer un seguimiento posterior del estudio de contactos si es que se confirman. Y por supuesto las medidas de aislamiento por el tiempo que puedan tener y estar contagiosos. Y también recomienda la OMS-OPS que los Estados partes mejoren la protección mediante el fomento de la capacidad en materia de comunicación de riesgo, en parte de lo que hemos hecho para eh, estar comunicando de los factores, de las personas y las acciones que los promueven a estar mayor expuestos y a mayor riesgo de esta patología, y por supuesto en especial en esta época que hay viajes internacionales y que los casos que hemos detectado en nuestro país, los 7, están asociados justamente a viajes internacionales o a un contacto con algún viajero directo y que es parte de lo que nosotros estamos promoviendo a tomar precauciones durante estos viajes en las semanas próximas. Dejemos un par de preguntas al final. Así que si Al quieren, final. si quieren las Muy bien, preguntas que vayan dejando en el chat. gracias. Lo otro, doctor García, es que es importante que todos sepan, y le dejamos el encargo en particular a epidemiología, pero también a control de enfermedades, es que este no va a ser el único webinar sobre esta materia, pero también hay que ver cómo va evolucionando el brote, porque si el brote sigue en África, no nos vamos a poner a enseñarle ahora a la gente cómo tratar los casos, pero sí cómo diagnosticarlo. Eso es fundamental. Y la sospecha diagnóstica y informar quién va a tomar la muestra, por ejemplo. ¿La va a tomar la Seremi o la tienen que tomar los médicos del servicio de urgencia o de la atención primaria? Esas son Súper cosas importantes. Adelante. Súper buena pregunta, porque, bueno, la toma de muestras se tiene que hacer en el establecimiento. La Seremi de Salud, lo que estamos y lo que diseñamos nosotros es que de la manera más expedita posible se comuniquen para poder hacer esa notificación en conjunto con los datos, tener los datos y también esto gatilla acciones que son acciones de estudios de contacto, porque también va a ser, me imagino, eh, eh, tema de algunas otras reuniones y presentaciones, que es que en Chile contamos con, con la vacuna contra Mpox, y dentro de las indicaciones está la vacunación post-exposición. Y eso es muy importante, pues, especialmente a los grupos de mayor riesgo que están asociados a una evolución tórpida de esto, está recomendada la vacunación post-exposición. Y eso es clave para el estudio de contacto, el aislamiento de la persona, el seguimiento clínico, por supuesto, que el aislamiento no tiene que ser algo complejo, ¿no? En muchos de los países, y nosotros también lo implementamos, se está haciendo en sus hogares, evitar el contacto, cubrir las lesiones con ropa, eso es parte de lo que es importante, y por supuesto las personas que puedan estar en contacto con todo esto en serio, con las sábanas, con la ropa sucia, tienen que tener cuidado porque por esas vías también se ha visto que pudiesen contagiarse. Así que, respondiendo y resumen de la pregunta, el diagnóstico está en todos los establecimientos designados para que lo vean a través de sus servicios de salud, la toma de muestra en el establecimiento de salud. Hay algunos servicios que se han organizado para derivar a las personas para la toma de muestra y el examen en ciertos establecimientos específicos. Y eso gatilla también acciones desde la serémica y el estudio de contacto, que es fundamental para acortar la cadena de transmisión. Y lo que decía Fernando, yo creo que la sospecha es fundamental. Siempre es importante y ojo, porque también hemos visto, y eso está bien, implica que el sistema es sensible y que se está pensando, es que hay casos que se pueden ver de otros tipos de enfermedades con lesiones similares. ¿ah? Por ejemplo, la varicela. Impétigo, en niños hemos visto, y que los envían, y es importante también estar atentos ya a las características generales de la enfermedad para poder orientar esa sospecha, orientar el diagnóstico y por supuesto posteriormente si es que se diagnostica y se confirma las acciones de salud pública. Muchas gracias. El webinar de hoy tiene que ver con la protección del equipo de salud y de los
respondedores y los que van a estar tratando a los enfermos. Va a haber en algún momento un webinar destinado a diagnóstico y todas las medidas de seguimiento, y probablemente van a haber otros grupos involucrados además de ustedes. Así que no hay que ponerse muy ansiosos, van a hacer una secuencia de estos webinars y tenemos la misión expresa de la autoridad máxima del ministerio en mantener a la red informada como corresponde, en forma preventiva, de modo de poder responder mejor si es que hay casos y evitar el pánico y las acciones por miedo. Eso es una cosa. Ahora, una pregunta, doctor García. ¿Tiene usted los datos sobre equipos de salud que se ha infectado? O Mauro, a lo mejor tú, no sé, cualquiera de los dos. Ya tú vas, ya. Perfecto, porque es importante que sepan que el equipo de salud no está exento de poder enfermar. Se ha estudiado esos casos. Me tocó formar parte de un grupo que estudió algunos casos. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades, aquí hay aspectos ambientales que sí juegan un rol en la transmisión. Y por eso, a diferencia de otras enfermedades en que nosotros hacemos solamente medidas de aislamiento o de contacto, etcétera, aquí hay ambientes perdón, hay acciones sobre el ambiente de gran importancia. Y para eso, Mauro, ¿va a empezar con ambiente o va a empezar con precauciones? ¿O va a hacerlo todo de corrido? Todo de corrido. Ya, bueno, entonces dejamos la medida de prevención y control de infecciones al doctor Mauro Orsini, a quienes todos ustedes conocen, y es nuestro líder espiritual en control de infecciones aquí en el Ministerio de Salud. Mauro. Ok. Entonces, básicamente el objetivo de la presentación es reforzar un poco aspectos relacionados con las vías de transmisión y posteriormente comentarles aspectos medios relacionados con cómo proteger al equipo de salud y a los otros pacientes en el caso que tengan o se hayan enfrentado a la atención de un paciente con sospecha o con un mpox confirmado. Las vías de transmisión, como bien dijo el doctor García, de mpox en general requieren un contacto directo con lesiones mucosacutáneas o tejidos en donde se haya identificado el virus, que es un contacto estrecho, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel, ¿ya? Y se cree también que partículas respiratorias de corta distancia, ¿ya? Pero en un contexto de, insisto, contacto prolongado. Además, en condiciones experimentales se ha visto que el virus es capaz de sobrevivir entre 1 hasta 56 días, dependiendo de las características de la superficie y condiciones de temperatura y la humedad. Reitero que es en condiciones experimentales, en condiciones reales, el rol que tiene el ambiente ha sido no despreciado, pero se ha acotado, ¿ya? En ese sentido, dentro del ambiente y en particular lo que es atención de salud, los eventos que se han asociado o se hayan identificado en transmisión o exposición al equipo de salud han tenido que ver con manejo de ropa de cama de pacientes con mpox y también exposición a objetos con filo o cortopunzantes, básicamente, que han sido utilizados también durante, por ejemplo, la manipulación de una lesión de un paciente con mpox para tomar una muestra, ¿ya? Entonces, ya cuando uno empieza a escuchar las vías de transmisión que son relevantes, uno empieza ya a asociar inmediatamente, ok, cuáles son las cosas sobre las cuales tengo que poner precaución o ponerlos en relevancia y que puedo intervenir para evitar la transmisión. Las puertas de entrada del virus, básicamente, a los peros susceptibles es la piel no indemne, la superficie mucosa y el tracto respiratorio. Y el periodo infectante se estima que al menos, hasta que las lesiones se encuentran sanas y el tejido ha sido reparado totalmente por un tejido nuevo. Y ese periodo, como también mencionaba el doctor García, puede variar entre 2 y 4 semanas. Cuando uno también trata de identificar cuáles son los principales fluidos o tejidos donde uno podría encontrar el virus, hay que separar los estudios que han identificado el virus mediante exámenes de PCR, que sabemos que es muy sensible, pero no siempre es capaz o no siempre es capaz de discriminar si lo que está identificando son fragmentos del virus o es el virus entero, o si es el virus entero y ese virus entero es capaz de replicarse, ¿ya? En cuyo caso también está la alternativa de los estudios que han identificado cultivos, lo cual eh, habla de que al menos en condiciones experimentales ese tejido o ese fluido es capaz de contener virus en cantidad suficiente como para poder replicar y potencialmente transmitir.
y la evidencia obtenida a partir de estudios epidemiológicos donde básicamente se documenta la que hay transmisión, ¿ya? La piel cumple las tres categorías en los tres estudios, lo mismo con exposición a tejido orofaringio y saliva, a mucosa de piel anorrectal. En el caso del semen es más discutible básicamente porque la transmisión cuesta discriminar o discernir o diferenciar si es, cuando se trata de relaciones sexuales, básicamente si es por contacto entre piel a piel o mucosa o si es por semen. Lo mismo uno podría de la mucosa uretral. eh, Básicamente conjuntiva ocular también se ha identificado virus y virus que es aislable, no se ha identificado transmisión secundaria a contacto con conjuntiva ocular, ¿ya? Sangre, sí ha identificado básicamente DNA, pero no tanto lo que es aislamiento y tampoco casos de transmisión básicamente a partir de este estudio epidemiológico. Y aquí lo relevante, básicamente el objeto cortante o cortopunzante, que es un poco todo lo contrario, en el sentido que no hay estudios que evalúen, o son muy pocos los estudios que evalúan la identificación de DNA del virus en materiales cortopunzantes utilizado en pacientes con mpox, ¿ya? Menos estudios que hayan sido capaces de cultivar este virus a partir de estos objetos, pero sí hay datos de la literatura, y se los voy a mostrar, que muestran cómo una vía de transmisión puede ser a través del contacto con objetos cortantes, cortopunzantes, tanto con ocasión de la atención de salud, pero también con ocasión de otras prácticas que no tienen que ver con la atención de salud, como puede ser, por ejemplo, los centros de tatuaje, ¿ya? Recordar que como cualquier agente, cualquier microorganismo, básicamente, se requiere básicamente, para que exista una transmisión, se requiere de una cadena de transmisión, para lo cual hay un reservorio, que en este caso se cree que es el animal, salta hacia el humano, el humano se transforma en un potencial reservorio, se requiere una puerta de salida, que ya discutimos cuáles son las principales puertas de salida en el caso de mpox, perdón, la vía de transmisión, que ya también discutimos que es básicamente un contacto estrecho con lesiones piel a piel o también potencialmente con partículas respiratorias, pero también muy estrecho, ¿ya? Y se requiere de las puertas de entrada de un hospedero susceptible, ¿ya? Y cuando eso uno lo sistematiza básicamente en estudios que han sintetizado las vías de transmisión más probables o identificadas en los distintos estudios hasta la literatura del año 2024, la verdad es que de las vías de transmisión identificadas, por lejos la más frecuente ha sido el contacto físico directo en el contexto de actividad sexual. En segundo lugar, como transmisión, aparecen básicamente múltiples vías, ¿ya? Que puede implicar el contacto directo con personas, pero también contacto directo con superficies, ¿ya? El contacto con fómites, y aquí están estos eventos bastante descritos y son muy conocidos de personas que manipularon ropa de cama de o ropa de pacientes con mpox, y que durante la manipulación de esta ropa se cree que hubo exposición por agitación de esta ropa, básicamente al sacudirla, ¿ya? O al estar directamente en contacto con esta ropa de cama. Hay reportado también un caso de infección transplacentaria, ¿ya? Eh, Hay también otra vía importante, estos tres eventos de transmisión por lesiones percutáneas, ¿ya? Por inhalación, y esto es importante, no hay casos informados por inhalación, por tanto, esta potencial que tiene la vía de transmisión a través de partículas respiratorias parece ser más bien marginal y mucho menos relevante con relación a otros virus, ¿ya? Tanto es así, insisto, que en los estudios que hay no se ha identificado esta, al menos en los estudios epidemiológicos, como una vía plausible de transmisión, ¿ya? En el personal de salud, hasta el año 2022, habían pocos casos documentados de infección en el equipo de salud, y ahí el caso clásico que está reportado de la persona, digamos, que supuestamente al agitar la ropa de cama, cambiar la ropa de cama de un paciente se habría infectado, básicamente por mala manipulación, por agitar la ropa y por estar en contacto con esa ropa. Pero durante el brote de 2022 sí se identificaron casos en el equipo de salud, ¿ya? Ahora, es importante saber
que aunque hubo una proporción de casos cercana al 4% de infecciones en el equipo de salud, no todas ellas, y de hecho la minoría de ellas, fue con ocasión de la actividad clínica, ¿ya? Tanto es así que los pocos casos que hubo reportados en los cuales hubo eh, infección con ocasión de la actividad clínica se relacionó básicamente a eh, acciones relacionadas con accidentes con objetos cortopunzantes, ¿ya? O contacto directo con fluidos sin uso de guantes, ¿ya? O también contacto directo con superficies muy cercanas o próximas a los pacientes, superficies de alto contacto, sin uso también de guantes, ¿ya? En Chile, hasta, hasta el 26 de agosto, habían al menos hasta esa fecha 3 casos informados en el equipo de salud con ocasión de la atención de salud. Y el patrón, si ustedes ven, es esencialmente el mismo. Hubo 2 casos en los cuales lamentablemente la exposición ocurrió con ocasión de la toma de muestra, en donde se trató de hacer una manipulación con bisturí de las lesiones para poder obtener el truleado de lesiones abiertas cuando no es necesario, ¿ya? Y el otro caso que hubo se atribuye a un contacto con fluidos sin el uso de guantes, ¿ya? Ya en 2022, con ocasión de la alerta de ese entonces, se publicó este ordinario donde se da la instrucción de alertar o de preparar a la red asistencial. Cabe decir que en lo que se refiere a las medidas de prevención y control de infecciones, las medidas se mantienen exactamente igual, ¿ya? Así como las medidas de preparación. Ahora bien, las medidas con relación a cómo se va a configurar la red asistencial o cómo va a responder la red asistencial en cuanto a protocolos de referencia, contrarreferencia, eso posiblemente se va a modificar y de hecho hay varios servicios de salud que en el transcurso de esta preparación ya lo fueron modificando en el tiempo. Lo mismo con relación a lo que es laboratorio, ¿ya? Pero esencialmente lo que son las medidas administrativas o las medidas a aplicar de protección para el equipo de salud o para protección a otros pacientes en el contexto de pacientes hospitalizados con mpox son exactamente las mismas. Aquí viene un refuerzo que son de la relevancia de las precauciones estándares, ¿ya? Mucha gente tiende a mirar por sobre, digamos, a menospreciar incluso el rol de las precauciones estándares, pero vale la pena recordar que existen, y no solamente recordar, sino que hacer que existan y que se implementen, porque son esencialmente aquellas medidas que son básicas y que protegen no solamente contra mpox, sino que contra cualquier otra posibilidad de transmisión de otros agentes en situaciones en las cuales yo no voy a tener un diagnóstico y puedo estar o no sospechando un cuadro clínico al atender a un paciente sintomático o no sintomático. Por lo tanto, esto es lo que se debe aplicar siempre y en todo momento. Y varias de estas medidas son medidas que protegen con la transmisión de lo que es el mpox. La higiene de manos, tenemos un día mundial, pero así todo, y con todas las campañas y con todas las actividades, vemos que dentro de las precauciones estándares es quizás una de las que tiene mayor dificultad en cuanto a su cumplimiento. Recordar que higiene de manos puede ser con agua y jabón, que tiene una duración establecida, o con soluciones en base alcohólica, que es una alternativa que es siempre viable, a no ser que las manos se encuentren visiblemente sucias. En promedio, recordar que una persona tendría que hacer higiene de manos al menos 10 veces al día, ¿ya? Y por lo mismo, esto lo repetimos en todas las reuniones que hemos tenido y en todas las actividades de difusión y capacitación en cuanto a precauciones estándares. Si yo quiero tener buena adherencia a lo que es higiene de mano en particular, uno de los requisitos no suficientes, pero sí esenciales y básicos, es tener el acceso a esas soluciones para hacer higiene de mano en los puntos de atención, ¿ya? Eso está más que estudiado, que en la medida que yo tenga que desplazarme más para poder hacer higiene de mano, la adherencia va a bajar. Entonces, como condición estructural mínima, está esta condición, que no es suficiente por sí sola, pero sí es necesaria. Con relación al uso de equipo de protección personal, entra en las precauciones estándares es uso de equipo de protección personal correcto
de acuerdo a una evaluación de riesgo, ¿ya? Y esto es importante porque no es el uso de equipo de protección personal permanente en cada atención, es usarlo cuando tengo que usarlo y usarlo bien, ¿ya? Y esta es bueno, la foto básicamente de cómo era, cómo se interpretaba lo que era un equipo de protección personal cuando no sabíamos de microbiología ni epidemiología. Y la verdad es que para algunas infecciones hoy en día hemos tendido a regresar un poquito a esta tendencia, ¿ya? Pero la idea es, si ahora que conocemos la microbiología, que conocemos la epidemiología, no irnos a este extremo, evidentemente, cuando no se le requiere. Entre los elementos del equipo de protección personal están los guantes, ¿ya? Condición básica, usar guantes cada vez que pueda estar en contacto con algún fluido o con algún tejido o piel que no esté indemne, ¿ya? Si es para hacer un procedimiento o si voy a estar en contacto con algún tejido o alguna cavidad normalmente estéril, por cierto, tiene que ser guantes estériles, si no, pueden ser guantes de procedimiento. Muy importante, y esto siempre lo repetimos, el uso de guantes en ningún caso reemplaza la necesidad de higiene de manos. La bata, que es la bata impermeable, que no es la pechera, es la bata, ¿ya? Que es para cubrir la ropa, hasta la cobertura de antebrazos, incluso con la inclusión del pulgar, que debe utilizarse básicamente cuando se atienda a un paciente y se pueda anticipar que pueda existir la posibilidad de exponerme a fluidos. Si yo voy a atender un paciente con una lesión que está muy exudativa, si voy a atender un paciente que está con síntomas respiratorios muy productivos, que está con vómitos, que está con diarrea, efectivamente esta es una medida que yo debiese implementar aún sin tener el diagnóstico. La protección ocular, que puede ser con antiparras o con escudo facial, cada vez que yo prevea que pueda haber exposición de fluidos al rostro, ¿ya? Y por favor, insistir, los anteojos o los lentes ópticos en ningún caso pueden reemplazar la necesidad de protección ocular, ya sea de antiparras o de escudo facial. Y esto es algo que uno viene repitiendo hace mucho, mucho tiempo y de tanto en tanto se sigue viendo, pero no es uno u otro. Si yo uso anteojos ópticos y preveo que pueda tener exposición a fluidos en mi cara, no basta con el uso de esos anteojos. Lo mismo el uso de la mascarilla, cada vez que yo pueda prever que hay exposición de fluidos al rostro, además de usar protección ocular, tengo que proteger lo que es nariz y boca como principales puertas de entradas, ¿ya? En lo que es prevención de accidente cortopunzante, dentro de las precauciones estándares, lo primero es, si no necesito, no usar. Si tengo alternativa de administrar un medicamento vía oral, no hacer inyectable. Si tengo la alternativa de tomar una muestra mediante un turuleado superficial y no existe la necesidad técnica de hacer una incisión en la herida o de hacer una punción en la herida, no hacerlo, ¿ya? O sea, lo primero, aunque parezca súper evidente, eh, pero quizás uno se lleva sorpresa cuando lo evalúa, es si no lo requiero, no lo uso. Si ya existe la indicación y debo utilizarlo, son elementos claves la manipulación segura, aquí hay algunas indicaciones, y por supuesto la separación y la eliminación segura, ¿ya? Y en ese sentido, lo que es eliminación segura, una de las cosas más relevantes es que el lugar donde yo elimine el material cortopunzante esté en un lugar lo más cercano posible a donde hago el procedimiento para tratar de evitar el desplazamiento con el objeto cortopunzante hasta este lugar. Y por supuesto que el lugar de eliminación esté a una altura y en una ubicación que también sea seguro para otras personas que puedan estar ahí circulando, ¿ya? Idealmente contar con sistemas de notificación y análisis de exposiciones. Los establecimientos que han logrado implementar sistemas de notificación y análisis de exposiciones a lesiones percutáneas son capaces de generar sistemas de inteligencia institucionales que lo que permite es mapear riesgo, anticiparse a riesgo y hacer y planificar y ejecutar medidas preventivas acordes a cada uno de estos servicios en donde los riesgos y las causas y los factores que se asocian a accidentes pueden ser muy distintos. Con relación al ambiente, la limpieza y desinfección de superficie, está esta circular publicada. Recordar que los desinfectantes que se utilicen en superficies tienen que ser desinfectantes autorizados por Instituto de Salud Pública. Lo segundo, recordar que la desinfección no reemplaza la limpieza.
Primero tiene que haber una limpieza con remoción de la materia orgánica, que tiene que ser por arrastre, ¿ya? Evitar no hacer dispersión, básicamente. Y una vez que yo remuevo la materia orgánica, remuevo la suciedad visible, recién ahí puedo aplicar por contacto el desinfectante. Este es un estudio que se hizo en Reino Unido de un paciente hospitalizado donde se evaluó básicamente DNA, detección de DNA en distintas superficies de la unidad de hospitalización de un paciente con mpox, ¿ya? Como era de preverse, en general los niveles más altos de identificación de DNA están en los lugares cercanos del paciente o donde el paciente pasaba más tiempo, ¿ya? Cerca de la cama, cerca el lugar de apoyo, ¿ya? Ahora, lo que sí es, en cierto sentido, sorprendente, pero no tanto con el antecedente de la exposición laboral que vimos, que fue anterior del 2022, de la persona que se expuso al cambiar la ropa, es que en muestras tomadas de aire al momento de sacudir al cambiar la ropa, también mostró niveles bastante altos de DNA, ¿ya? Ahora, cuando se intentó cultivar el virus, ahí los resultados fueron distintos y en general las muestras de aire fueron todas negativas, con la excepción de las muestras que se tomaron próximas a la cama del paciente al momento de hacer el cambio de ropa de cama, ¿ya? Allí esas muestras sí pudieron cultivarse, ¿ya? Lo mismo que las muestras relacionadas con lo que es ropa de cama y algunas muestras del baño, ¿ya? Pero es casi de sentido común que aquellas superficies con las cuales el paciente va a tener más contacto son aquellas superficies en las cuales la prolijidad, la necesidad de supervisar y de ser minuciosos en cuanto a la limpieza y la desinfección se debe resaltar, ¿ya? Con relación a la ropa de cama, ya lo dije anteriormente, nunca sacudirla, y esto no es solamente por mpox, no hay que sacudir nunca la ropa de cama de un paciente hospitalizado, lo mismo, nunca poner esa ropa de cama en contacto directo con la persona que la está cambiando, siempre embolsarla o empaquetarla y trasladarla embolsada o empaquetada hacia el lugar de lavado, ¿ya? El lavado de ropa, temperatura en general de agua sobre 70 grados, siempre antes de colocar la ropa en la lavadora, remover lo que es materia orgánica, ¿ya? Se pueden utilizar detergentes textiles de uso habitual o doméstico, y por supuesto las personas que van a participar del lavado de ropa, si es que no van a utilizar lavadoras automatizadas y va a ser manual, tienen que utilizar equipo de protección personal acorde al riesgo, que es un riesgo de estar en contacto estrecho con material que posiblemente es infectante. En lo que es desecho, básicamente en Chile existe la normativa, la regulación del reglamento de residuos especiales, por tanto, tiene que cumplirse. No caer en el extremo de comenzar a desinfectar basura o desinfectar material desechable, básicamente por el riesgo de infección. Aquí no se requiere y no hay ninguna evidencia que eso confiera alguna ventaja respecto al manejo habitual, ¿ya? Ahora, cuando yo ya tengo una sospecha diagnóstica o ya tengo una confirmación diagnóstica de mpox, se aplican las medidas de precauciones adicionales. Y estas medidas de precauciones adicionales se aplican básicamente porque se prevé o se cree o se estima o se observa que las solas precauciones adicionales no son suficientes, ¿ya? Y eso es discutible porque es posible que si las precauciones estándares se hubiesen aplicado correctamente en cada uno de estos escenarios, a lo mejor hubiese sido suficiente. Pero así todo, la indicación actual es, ante la sospecha y más aún ante la confirmación, aplicar precauciones adicionales. En este caso, que se conocen como de contacto y gotitas, que básicamente consideran ubicación de paciente y uso de equipos de protección personal y de barrera, ¿ya? Ubicación de paciente es habitación individual y baño para el paciente de uso exclusivo, y medidas de barrera, que son que son para proteger al equipo de salud, pero también de barrera para prevenir la diseminación del virus hacia otros pacientes, ¿ya? En este caso, ya el uso del EPP o las medidas de barrera no tienen que ver a una anticipación de una posible exposición. Aquí es si yo voy a entrar a la unidad o a la habitación de un paciente
con sospecha o confirmación de esta infección, yo tengo que usar estas medidas, independiente de que prevea que pueda existir exposición o no, ¿ya? Entonces, bata y guantes y protección ocular y mascarilla siempre que entre a la habitación del paciente y al salir, retirarla. Con relación a respirador de alta eficiencia, la verdad es que es bien discutible, cualquier rol tendría como equipo de protección personal en este caso. Solamente por una cosa de analogía se optó por incorporarlo como un elemento, como una medida de protección personal, solo en aquellas integrantes del equipo de salud durante la ejecución de ciertos procedimientos que son considerados de mayor riesgo, ¿ya? Eh, pero, insisto, esto no es por evidencia en este caso, sino que es por analogía obtenida a partir de información obtenida de otros virus respiratorios, ¿ya? Los filtros de alta eficiencia, recordar que los respiradores de alta eficiencia, perdón, recordar que son un equipo de protección personal que está regulado, por tanto hay un registro en el Instituto de Salud Pública donde dice cuáles son los respiradores de alta eficiencia que están certificados y que son válidos como equipo de protección personal, y esto es importante para evitar todo lo que es falsificaciones, ¿ya? Y recordar también que no basta con que yo coloque este respirador de alta eficiencia y listo, tengo que colocarlo bien. Colocarlo bien significa que no puedo generar espacios entre el respirador y mi rostro, por tanto, no puedo tener barba, por tanto, tengo que colocarlo y ver que esté bien sellado, ¿ya? Y por supuesto, tengo que ver que el respirador que estoy utilizando sea acorde a mi rostro, ¿ya? Si tengo un respirador supuestamente de alta eficiencia que no adhiere totalmente a mi rostro, el efecto de filtro de alta eficiencia de ese respirador es equivalente al de una mascarilla quirúrgica común y corriente. ¿Por qué? Porque el aire va a entrar por el lugar de menor resistencia, esencialmente, y no va a pasar por el filtro. Bueno, son estas son las instrucciones del uso, cómo se usa correctamente los respiradores de alta eficiencia, que me imagino que ya muchos lo estuvieron practicando y usando mucho rato durante COVID, pero también espero con otras infecciones respiratorias que también lo requieren, como puede ser TBC. Y para ir terminando, recordar que no basta con conocer, no basta con saber, no basta con tener los elementos del uso de los EPP, sino que se requiere de un uso correcto, que requiere de un uso práctico, un conocimiento práctico, es decir, una capacitación, una retroalimentación, una supervisión permanente. No basta, es una condición necesaria, pero no es suficiente el saber qué EPP existen, dónde están, cómo se colocan, cuál es la secuencia de colocación, de retiro, cuándo se hace higiene de mano, pero más de lo teórico, tengo que aplicarlo a lo práctico. Aquí lo importante es que los establecimientos, en particular los que tienen equipos de control de infecciones, puedan liderar estas estrategias de capacitación y de supervisión permanente, que esto es frente a mpox, como también frente a cualquier otro cuadro que requiera precauciones adicionales por la transmisión. Tengo que supervisar el uso correcto de los EPP, básicamente, o de las medidas de barrera, porque es la única forma que tengo de resguardar la sostenibilidad y que la intervención sea realmente efectiva, ¿ya? Recordar aquí, solamente para ir terminando, un viejo refrán que dice por ahí, alguna mujer muy sabia le transmitió a un hombre muy sabio que más moscas se casan con miel que con hiel. Al supervisar y retroalimentar, por favor, no tomar actitudes que generen resistencia, no andar retando ni ladrando a la gente por cómo usa el equipo. Es importante que la gente entienda la relevancia y por tanto que se le enseñe, pero también es importante el cómo se le retroalimenta el uso correcto. La secuencia, los principios generales del EPP, muy básico, siempre pensar que lo que está mirando hacia el paciente es lo más contaminado, ¿ya? Por tanto, cualquier manipulación de cualquier parte del EPP que está en contacto directo o mirando hacia el paciente tiene que ser con mayor cuidado respecto a otras piezas del EPP. Otro principio básico es siempre pensar que la cara del equipo de salud, del integrante del equipo de salud, es el lugar con mayor puertas de entrada, por tanto es el lugar más vulnerable y por lo mismo es el último lugar a descubrir ante la eventualidad de que cualquier maniobra de retiro pueda ser errónea o pueda tener desperfectos, siempre mantener protegida la cara y que sea lo último que se remueva, ¿ya? Y lo último, recordar que no hay una secuencia y una técnica única que sea válida, ¿ya? Es importante, sí,
que esa secuencia y esa rutina, o sea, y esa secuencia y esa técnica sea practicada, sea supervisada y sea repetitiva de tal forma que se incorpore como una secuencia y como una práctica habitual. Manejo de aire, no se requiere ni filtros EPA, ni presión negativa, ni presión positiva, ni nada por el estilo. ¿Ya? Y las precauciones, las estándares, reitero, siempre. Y las adicionales, hasta que estén todas las lesiones sanas con tejido sano cubierto. ¿Ya? Si, mientras eso no ocurra, el paciente debe mantenerse con precauciones adicionales. Y lo último, importante como integrantes del equipo de salud, combatir el miedo y la infodemia. ¿Ya? Esto no es sobreconfiarse, no es dar todo por sentado, siempre pueden pasar cosas o puede cambiar la epidemiología, o puede cambiar el agente, o puede hacerse mejor o peor persona, como dijo alguna vez alguna autoridad en algún momento, ¿ya? Pero ser responsables en la manipulación y en el uso de la información que se tiene y cómo se usa, ¿ya? Entonces, redes sociales son muy buena herramienta, pero también pueden ser un adversario bastante complejo de manejar. Nosotros como integrantes del equipo de salud tenemos que ser responsables, ¿ya? No llamar al pánico, no caer en, básicamente, en consignas alarmistas, pero sí ser precavidos y estar preparados, que es lo mejor que podemos hacer ante la eventualidad de que tengamos casos o que el brote por clado 1 pueda instalarse en nuestro país. Y eso. Muchas gracias a nombre del equipo de control de infecciones. Sí, hay algunas preguntas y las quiero resumir rápido. Una de ellas es que si se puede aislar un paciente en una sala que no es un aislamiento, es decir, que tiene el baño, no está incorporado en la sala, y tener un baño exclusivo. Diría que es, dentro de las opciones, es una muy mala opción, particularmente porque no tengo cómo resguardar que la persona cuando salga al baño no interactúe con otras personas, ¿ya? Y además, después está el manejo de ese baño. Si ese baño no es exclusivo y tengo más personas que quieren usar el baño, es complejo decirle a una persona no puede usar el baño. Entonces, no es, a ver, lo esperable, no es esperable que tengamos cientos de miles de decenas de casos en aislamiento por esta gente en los hospitales. Por lo mismo, anticipémonos y veamos dónde tenemos las mejores condiciones para poder generar estos requisitos mínimos que están establecidos para el aislamiento. Cristian, ¿tienes una pregunta o un comentario, algo? No, un comentario respecto a esto, porque esto es algo que se vivió al inicio del 2022 con los primeros casos, donde que efectivamente se aislaron los casos en establecimientos de salud y efectivamente tenían que ser lugares, si es que se va a aislar, debe ser justamente un lugar que tenga baño para que esa, esa duda que hice y que tiene, que no podemos asegurar que la persona no interactúe con otra, que el manejo de ese baño tenga que ser exclusivo. Por lo tanto, si es que es necesario aislar a una persona en un establecimiento de salud, debe tener ese uso exclusivo, si quiere preguntar a mí. Lo que sí es importante es que la gran mayoría de los casos no se complican para tener una condición clínica que requiere estar hospitalizado. ¿Eso qué quiere decir? Es que el aislamiento se puede hacer en domicilio y eso se hizo de manera habitual en muchos países y no nos generó un problema mayor. ¿Ah? Con un buen manejo de eso se puede cortar la cadena de transmisión. Eh, y aprovecho porque estaban hablando de esto mismo y vi una de las preguntas en el chat respecto a las residencias sanitarias, ¿ah? Que también son dispositivos para el aislamiento. Y les cuento, dentro de las capacidades y posibilidades que da la alerta sanitaria, existe la posibilidad de tener estas residencias sanitarias para personas que no tienen un lugar donde hacer un aislamiento cómodo, adecuado y que podamos asegurar, y no es un establecimiento de salud. Porque además, digámoslo, si no está clínicamente complicado, la persona no necesita estar bajo esos cuidados. ¿Ah?
Y esto también lo hemos visto con casos de otras enfermedades como arbovirosis en lugares donde se ha detectado el mosquito en el norte del país y que, por ejemplo, son viajeros, camioneros, donde tiene que estar aislado con mosquitero, con repelente, con varias otras, y no lo puede hacer en el camión donde muchas veces duermen. Por lo tanto, existe un protocolo para habilitar las residencias sanitarias, que fue una de las cosas que nos quedó de pandemia. Eso significa que todas las Seremi de salud deben estar atentas a tener que escalar esa estrategia, pero no es algo que se espere, como bien decía Mauro, de una manera masiva, pero sí estar muy atentos porque puede haber algún caso puntual que lo pueda requerir, dado que no tiene condiciones o en el hogar, puede ser, por ejemplo, de hacinamiento, o una persona que no tenga residencia acá o no tenga dónde estar, como en el caso, por ejemplo, de los camioneros que les contaba con dengue. Gracias. Em, Mauro salió, para eso se cayó, pero les comunico a todos que sí, las presentaciones van a estar disponibles para todos. Estamos esperando que termine esta presentación, se hará una pequeña revisión y se les va a avisar dónde están, ¿ah? Para que lo hagan. Sobre la demora en hacer los tests y todo, bueno, va a depender del lugar y evidentemente eso es una tiene que estar afinado por la red para que se demoren y sean respondidos a la brevedad. No tengo ninguna otra respuesta ahora. Eh, lo mismo que pasa con cuando tengo un hospital que no tiene una habitación individual con baño. Primero, es insólito que un hospital no tenga habitaciones individuales con baño incorporado. Eso tiene que tenerlo, es parte de lo que, de todo el bagaje de requisitos que debe cumplir un establecimiento de salud. Ahora, es cierto que la mayoría de los casos no lo va a requerir, pero si hay un caso que lo requiera, tiene que estar en una habitación en estas condiciones. Y por ese motivo, si no tienen dónde, tendrá que ser trasladado a un establecimiento donde sí haya. ¿Sí? Si no puede estar en la casa, porque entendemos que está en el hospital por algún motivo, entonces tendría que estar en un lugar donde se pueda aislar apropiadamente. No queremos un brote con otros pacientes del hospital. Cristian, ¿tú tienes un comentario? Sí, respecto a los exámenes, que es súper importante lo que dice Fernando, es muy importante que a nivel de los servicios de salud puedan asegurar la disposición de esos insumos para hacer el diagnóstico a nivel local. ¿Por qué? Porque eso implica un diagnóstico oportuno, rápido. A un inicio, cuando teníamos solamente en el ISP, hay que trasladar las muestras, enviarlas, y hay una demora en eso, que es importante y que muchas veces durante el fin de semana hay retraso y todo. Por eso es importante asegurar los insumos, los reactivos y la capacidad diagnóstica local. De todas maneras, dado la situación mundial, el ISP es el único que tiene la capacidad de detectar si es un clado 2 o un clado 1, el 1B. Por lo tanto, cualquier caso que se diagnostique a nivel local, tiene que ser enviado a el ISP para la genotipificación, para determinar qué clado es, si es que es un clado nuevo o es de los habituales que hemos tenido durante los últimos años en, eh, en la región de las Américas y en Chile, por supuesto. Quería aprovechar y recordar eso. Muy bien, gracias. Finalmente, yo quiero hacerme parte de las palabras que dijo Mauro al final. No basta con que ustedes sepan, sepan, hayan estado en un webinar. El ponerse y sacarse estos equipos tiene que ser practicado. Y los equipos de control de infecciones en las etapas de preparación deben hacer ejercicios con equipos reales, con los que tienen el establecimiento y el personal que va a tener que usarlos para ver que lo estén haciendo bien. Y ser comprensivo que la gente se equivoca y que tiene que mejorar y no andar retando a la gente, sino que hacerlo en una forma educativa. Una buena forma es hacer que se observen uno a los otros y eso es tremendamente útil porque se les aumenta la capacidad de observar cómo lo hacen otros. Finalmente, eh, y si Mauro no se incorpora, voy a cerrar, pero quiero decir un par de cosas. Una de ellas es que si hay un caso, todo lo que le hemos dicho va a ser sumamente presionado por el miedo y porque van a llegar instrucciones de todos los departamentos del ministerio, de todas las CEREMI, de todos los canales de televisión y toda la sociedad científica diciendo cosas diferentes. Entonces tienen que actuar con disciplina. Aquí se les dijo qué es lo que hay que hacer.
cuando llegue la otra oportunidad, la ocasión que sea, recuerden que esto no pueden dejar de hacerlo. Les van a poner mascarillas, aire y todas esas cosas a lo mejor, pero no pueden dejar de hacerlo lo que se les ha dicho acá, porque esto es lo que realmente se sabe que va a proteger. A mí me tocó estudiar un brote en un centro de tatuajes en que nadie sabía qué pasaba y hubo que ir a mirar y el problema más grande es que no esterilizaban el material y no desinfectaban las mesones y todo de donde ponían el material con que iban a hacer tatuaje. Y fue en un país muy desarrollado en que nadie sabía que se podían esterilizar los equipos de tatuaje. Ustedes saben lo que se puede esterilizar, ustedes conocen las mascarillas, ustedes conocen los guantes, saben el orden en que hay que ponerse y sacárselos, saben cómo se desechan. Eso es lo que hay que cumplir. No pueden ser pillados de sorpresa porque para eso tenemos un programa que tiene como 40 años. Entonces, no se dejen sorprender, ¿sí? Si no hay más, espero que aparezcan en los próximos webinars. He tratado de leer las preguntas. Ah, sobre las visitas, mire, depende tanto, esa es una discusión permanente. Si los pacientes pueden recibir visitas, tendrán que cumplir con todas las precauciones para entrar al cuarto donde tiene esta enfermedad y que esté en condiciones de poder eh, Trataré de interpretar lo que está diciendo con la importancia de la protección y continuar, no sé, con el cierre. Les agradecemos su asistencia, la importancia, como decía él, que esto es lo que hay que hacer para protegerse, principalmente el personal de salud, que son quienes van a estar también siempre en la primera línea de atender, de sospechar, de diagnosticar y saber qué tienen que hacer para también protegerse ustedes. Y así de la misma manera orientar y proteger a la población y a las personas que vayan consultando. Eh, Ahí se conectó Mauro para que dé las Ahí está. palabras al cierre, porque estaba improvisando el cierre, porque se cayó también Fernando. Vale, Adelante, gracias, todos tuyos, tu gracias, colega. gracias, 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 Cristian, gracias, gracias. No, muchas gracias por la presencia, gracias al doctor García, al doctor Taiza, que también se le cayó, antes me cayó, se cayó mi conexión. Muchas gracias a todos los que están acá participantes, a todos los y las integrantes del equipo de salud. En próximas semanas van a venir otros tópicos relacionados con MPOX, inmunizaciones, manejo clínico, para ir actualizando, ¿ya? Pero quisimos partir con algunas cosas que es el barniz respecto a por qué hay una alerta internacional, qué es lo que está pasando en el país, que cuando veamos la noticia que el primer caso de MPOX, no es el primer caso de MPOX en Chile que apareció en la prensa, que no, o sea, tenemos casos esporádicos en Chile y no es el primer caso tampoco confirmado de clado 1. Entonces, ojo con eso, ahí Cristian me va. Sí, mire, van y noticia en desarrollo, bueno, pero está, bueno, ahora en las redes sociales está circulando que en la región del Biobío, en una comuna, habría un caso, y bueno, justamente es una sospecha que está dentro del protocolo habitual, a que un funcionario municipal dio una alerta y la prensa lo toma, entonces genera confusión, miedo, y que es básicamente la activación de la sospecha, que me parece muy bien de la sospecha, una persona joven con ciertas características, y que se enviaron los exámenes a el lugar donde está determinado que lo tienen que ir. Eh, y por lo tanto, cualquier cosa en base a información oficial, información que sea concreta y establecida, justamente por lo mismo, para no generar alarma en incluso el personal de salud, ¿ah? Por los niveles de protección que tienen que tener, pero también al resto de la comunidad, que es algo que tenemos que siempre estar considerando. Mire, justo ocurrió ahora, hace unos minutos atrás. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente a todas y todos y se va a confirmar vía correo masivo posiblemente la próxima sesión del webinario. Las presentaciones igual van a quedar, la grabación va a quedar a disposición también, se va a enviar un enlace para que puedan verla con calma y detallar ahí, ver en detalle cada una de las presentaciones según su conveniencia, ¿ya? Bueno, sin más que agradecerles, que tengan todos y todas una muy, muy buena tarde.